Hola a todos nuestros oyentes. Buenas noches. Mi nombre es Carol Meléndez. Bienvenidos a nuestro programa Hablemos de Mujeres. Hoy vamos a discutir un asunto muy relevante en la actualidad. Se trata de cómo el concepto de mujer y su rol en la sociedad ha sido determinado por la cultura colombiana como un ente sumiso y diferente al hombre. Ahora, para llegar más a fondo y conocer los aspectos y razones por las cuales el rol de la mujer en la sociedad se ve de forma inferior, nos acompañan los estudiantes de la Universidad de los Andes, mis compañeros Laura Reyes, Juanita Guerrero y Joshua Olave. Lo plantearemos desde diferentes aspectos que serán abordados por nuestros 4 invitados de hoy. Y también se hablará de cómo con el paso de los años se ha ido demostrando que la mujer también tiene derechos y deberes que deben ser reconocidos. Así es. Nuevamente les hablo yo, Carol, y empezaré contándoles sobre la percepción social de los colombianos sobre la mujer. Para esta parte, revisé un texto publicado por la revista Mujer de América bajo el nombre Píldora o Castidad. Principalmente debemos ubicar esta fuente en el año de 1969 y trataremos un tema muy importante, la sobrepoblación y la mujer. El problema se enmarca en los métodos necesarios para poder controlar la sobrepoblación, enfocados principalmente en la mujer, quien es aquella persona que puede dar vida a un nuevo ser. Estos métodos eran principalmente la abstinencia con el cónyuge o cualquier hombre y la separación del placer con las relaciones sexuales, convirtiendo este hecho en un proceso cada vez menos carnal y necesario para los seres humanos, negando y excluyendo cualquier idea externa como los métodos anticonceptivos o el aborto, y fundamentando en el concepto de que esto altera el deseo de Dios y todas sus iglesias religiosas. Este y muchos otros hechos oprimieron la libertad de la mujer de decidir sobre su vida personal, íntima y sobre su propio cuerpo. Así, llevaron a muchos movimientos revolucionarios feministas en busca de la justicia. Realmente hay que reflexionar. ¿Por qué la mujer debe ser vista por la sociedad como un ángel? Definitivamente no somos seres divinos, sino simples seres humanos como todos, y tenemos derecho a sentir placer, a decidir cuándo ser madre, o cuándo no, sin ser juzgadas. Como dicen en la revista, no soy un ángel y tampoco una santa, pero me gustaría ser una mujer emancipada sin tener que aburrirme de la religión, sin tener que ser condenada. Además, ¿por qué las mujeres son las que deben hacer el duro sacrificio de dejar su placer o ser madres obligatoriamente? Todo está enfocado en aquel patriarcado que hace insignificante la sexualidad femenina, el inexistente control de la mujer sobre su propio cuerpo y la dependencia de ésta hacia el hombre, asegurando así la dominancia masculina que ha marcado la historia, pero que con grandes esfuerzos de muchas mujeres de todo el mundo, actualmente ha sido rechazada, y aunque se vea injusticia, todo el mundo ha tomado conciencia y ha hecho un cambio sobre esta percepción. Lo que mencionó mi compañera es muy importante, pero también es importante tratar el rol familiar de la mujer en Colombia. Me presento, soy Joshua Olave y para lograr entender los aspectos sociales que confronta la mujer colombiana, realicé un análisis donde se plasman los efectos que generan este estigmatismo de forma individual. Una manera de acercarnos y generar una conexión individual con el aspecto de que es ser mujer en este tipo de sociedad se ve reflejado en la obra literaria de Jacques Gildard. Gildard plantea en su novela Algo tan feo en la vida de una señora de bien las diferencias sociales que existen entre los hombres y las mujeres. Además, brinda una percepción única en el contexto de las mujeres amas de casa, de su situación y relaciones de poder con sus maridos. El rol de la mujer predefinido en la cultura la describe como el sexo débil. Comparada con los hombres, las mujeres son incapaces de tomar decisiones. Se ven en ojos de ellos como objetos sexuales. Estas relaciones de cultura y género y las acciones que conllevan
se ven reflejadas en la novela. Hildar nos cuenta la historia de Laura de Ureta, una mujer casada que en sus 40 años se da cuenta de las injusticias que ha sufrido y el engaño que se ha hecho a sí misma a lo largo de su vida. En el texto se reafirma la posición de Laura con su marido de la siguiente forma. La página 116 dice: Lilian le pertenecía lo mismo que ella, y así como había hecho de ella una señora de bien, no iba a permitir que su hija lo avergonzara. En el contexto que se da en la novela, se da en el contexto en el cual el marido obliga a su hija a hacer cosas las que ella no quería. De misma manera, Lilian se vio reflejada en los hechos que pasaban, en los hechos de su hija. Intentó hacerle conflicto a su marido, lo cual lo puso en una posición de desventaja. La percepción de que la mujer tiene que casarse, hacerle caso omiso a un marido, que solo intenta mantener las apariencias superficiales, y la falta de empoderamiento femenino al sentir miedo de llevarle la contraria y sentirse mal, dado que otras mujeres en su sociedad reafirman estas convicciones, tanto en mujeres afinadas en el ámbito religioso, son muestras del problema general de la mujer en la cultura occidental. Como hemos visto, la mujer y el hombre tienen diferencias notorias en el aspecto social, y esto influenció su desarrollo en la política. Soy Juanita y les hablaré en primer lugar sobre los aspectos políticos de la mujer colombiana. Un texto muy relevante que me ayuda a desarrollar este aspecto fue Derechos Ciudadanos de la Mujer en Colombia, publicado en la revista Mireya en 1944. La historia ha sido testigo de los grandes desafíos a los que se han enfrentado las mujeres a lo largo de décadas. Basta con repasar la larga espera que tuvieron que soportar para poder acceder a sus derechos políticos y de participación. Fueron más de 25 años que pasaron para que a nuestras mujeres les fuera reconocido el derecho al voto en América Latina, después del Reino Unido y los Estados Unidos en 1918 y 1920 respectivamente. La desigualdad de género ha estado sujeta a un largo proceso religioso, político, económico y social, en razón a los intereses que mueven a la sociedad masculina frente a la femenina. Las mujeres, al principio de su historia, permanecieron sujetas a un código moral que no reconocía más que un incontable número de deberes. Sin embargo, movidas por sus intereses, lograron involucrarse en la toma de decisiones familiares, de donde pudieron proyectarse hacia la participación y construcción de su núcleo familiar. De ahí contribuyeron a labrar un camino en lo político y laboral que no les pudo ser indiferente por mucho tiempo. A pesar de los avances hasta ahora alcanzados en materia de reconocimiento de derechos y paridad, aún nos queda un largo camino por recorrer, pues el papel de la mujer en los cargos representativos del Estado y del gobierno, los de elección popular y los de todos los niveles de administración pública, sigue siendo un pilar fundamental para la legitimación misma de la institucionalidad y la profundización de la democracia. Y aún tenemos un gran atraso que no nos permite hablar de paridad real. Es una realidad que las mujeres cuentan con un gran potencial como líderes y gestoras de cambio, jugando un papel protagónico en los diferentes espacios culturales, económicos y políticos. Es por esto que, además de reconocer su importancia dentro del contexto político-social en Colombia, es importante hacer un repaso por los principales obstáculos y limitaciones que han enfrentado las mujeres para acceder a sus derechos políticos y de participación en condiciones de equidad. Pues a través de la historia, las mujeres han buscado tomar parte activa de las decisiones que las afectan, forjando desde las movilizaciones y grupos feministas la garantía de sus derechos fundamentales e igualdad con los hombres. Mis queridos oyentes, creo que con lo dicho anteriormente ya han entendido la difícil situación de las mujeres en aquellas épocas y que actualmente todavía estamos tratando de combatir, luchando en busca de los derechos de igualdad. Soy Laura y para esta sección decidí basarme en el texto Alegorías de América y la Patria y el género deconstruido por Montserrat Ordóñez. Desde los principios de nuestro país hemos visto que la mujer ha sido ampliamente maltratada y tratada como un ente pasivo inferior. En la época colonial, durante el siglo XIX, el papel de las mujeres se limitaba a ser amas de casa, mientras las mujeres indígenas sufrían la violencia de los colonizadores españoles, sufriendo de esclavitud, violación y la pérdida de su identidad cultural. Para esta época, las únicas mujeres con acceso a la educación eran las de clase más alta, y aún así se les restringía hasta la educación secundaria bajo una educación católica.
Durante el siglo XX, la mujer empieza a querer cambiar esta imagen y empieza a luchar por sus derechos. En 1920 se realizó la primera huelga de obreras de Colombia, dirigida y negociada por la obrera Betsabe, quien logró aumentar los salarios y disminuir la jornada laboral y el acoso sexual de sus jefes. En 1928, Georgina Fletcher, escritora y educadora, defendió el proyecto de ley sobre los derechos de la mujer colombiana, el cual se debate sin votación porque no se alcanzaron los votos necesarios. Entre 1930 y 1943 se construyeron los primeros espacios de conciencia colectiva por la lucha por los derechos de las mujeres y se demandan cosas como la independencia económica dentro del matrimonio, el derecho a administrar bienes, el derecho al acceso a la educación y a los cargos públicos. En 1932 se obtiene el primer reconocimiento de las mujeres como sujetos de derecho mediante la Ley 28, que aprobaba las capitulaciones matrimoniales. Luego, en 1933, se dio un nuevo avance con el decreto número 1972, que permitía el ingreso de las mujeres a la secundaria y a la universidad, y la reforma constitucional de 1933 consagró el acceso a cargos públicos, aunque aún no se contaba con la ciudadanía ni con el voto. Finalmente, un hecho muy relevante ocurrido en 1954 es la obtención del voto de la mujer en la lucha por la ciudadanía completa, obtenido durante la dictadura de Rojas Pinilla. En la actualidad, a pesar de haber adquirido ya varios derechos que no se tenían en el pasado, las mujeres siguen luchando para ser visibilizadas y reconocidas en temas como mayor participación política, aborto, educación, violencia de género, salarios equitativos y otros temas de gran relevancia por los que es muy importante seguir luchando para continuar cambiando la imagen de la mujer para que se alcance la equidad de género. A manera de conclusión, podemos decir que Colombia, sin lugar a dudas, ha venido avanzando hacia la equidad y la igualdad respecto a los derechos de las mujeres en el ámbito laboral, académico, social y político, pero aún se necesita romper demasiados paradigmas de exclusión y de discriminación. Pues a pesar de que su rol siempre ha sido visto como un ente sumiso e inferior al hombre y que con el paso de los años sus derechos y deberes han sido reconocidos, todavía en nuestros días vemos en muchas regiones la opresión hacia la mujer, la violencia ejercida sobre la misma y la opresión en los distintos campos sociales, como el económico y cultural. Es necesario lograr que hombres y mujeres como género reciban el mismo trato en todos los ámbitos de la vida social y que éste se dé en todo el mundo sin excepciones. Hoy, en Hablemos de Mujeres, queremos que todos tomemos conciencia y no repitamos la historia. Gracias por escucharnos y feliz noche dicembrina.